El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Qué bueno saludarles a través de esta señal informativa de STV Canal 67 en su programa Casos y Soluciones. En esta oportunidad estaremos conversando sobre, ¿qué dice usted? La viruela del mono ha llegado a nuestro país, está cerca, está por entrar. Recuerde que la última vez que estuvimos conversando de este tema acá, le decíamos que era inminente la llegada de esta enfermedad a El Salvador. Pues bien, hablemos con los entendidos, con los que saben de este tema. En esta oportunidad tengo ya en nuestros estudios al doctor Herbert Emilio Salazar, reconocido infectólogo, quien siempre nos viene a orientar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Qué gusto me da saludarle. Un gustazo estar acá y un gustazo estar con todas las personas que esta noche pues nos sintonizan. Queremos compartir información científica, veraz, con el objetivo de llevar tranquilidad y llevar salud a nuestra población. Muchas gracias por su sintonía. Y eso es lo principal, ¿verdad, doctor? Se recuerda que la última vez que estuvimos hablando de este caso de la viruela del mono, usted nos decía que era inminente la llegada de esta enfermedad aquí al país por las condiciones. Así, es decir, ante la globalización del mundo, ante la frecuencia de los viajes y una enfermedad que por alguna razón se está propagando entre los países, pues tenemos que estar listos, ¿verdad? Tenemos que estar listos para enfrentar esta enfermedad que, bien o mal, pues lo más probable es que en algún momento tengamos un caso de estos en nuestro país. Es por lo mismo que usted está diciendo, ¿verdad? La gente sale, retorna y todavía ustedes como médicos saben si hay controles en el aeropuerto para detectar esta enfermedad. Bueno, la verdad es que esta enfermedad tiene unas características muy peculiares y es que no es contagiosa mientras no hay síntomas, pero cuando ya hay fiebre ya puede detectar uno un caso sospechoso, ¿verdad? Pero hay muchas enfermedades que no pueden dar fiebre, entonces sí sería bien difícil detectar al viajero que trae esta enfermedad, sino que más bien la estrategia sería cuando las personas presenten los síntomas que vamos a describir a lo transcurso de la entrevista, pues que consulten a tiempo para poder identificar, tratar y aislar los casos. En la medida que identifiquemos los casos y los logremos aislar, podemos disminuir la cadena de contagio. Eso es muy importante. Amigos televidentes, doctor, le invito a que veamos el siguiente video que nos ha preparado producción para que tengamos un marco de referencia referente a lo que estaremos conversando con el doctor Herbert Emilio Salazar. Por favor, producción, adelante con el video. La OMS alerta sobre la viruela del mono que se está expandiendo a muchos países donde nunca antes había sido detectada. Tenemos un brote que se ha extendido rápidamente por todo el mundo a través de nuevas formas de transmisión sobre las que tenemos pocos conocimientos y que cumple los criterios del Reglamento Sanitario Internacional. Por todas estas razones, he decidido que el brote mundial de viruela del mono representa una emergencia sanitaria de alcance internacional. Con esta declaración, el organismo quiere dejar claro que se trata de una alarma global y que ha aprendido la lección respecto a su respuesta ante la COVID-19, cuando fue acusado de reaccionar con demasiada lentitud y precaución antes de declarar la pandemia. La OMS intenta así que los países comiencen ya a tomar medidas. La enfermedad, que se contagia por contacto estrecho, aunque no necesariamente sexual, se localizaba principalmente en el África Occidental, pero ahora se expande deprisa fuera de esa región.
No suele ser peligrosa para quien tenga un sistema inmunitario sano, aunque puede resultar dolorosa y llevar a complicaciones. Tuve algunas heridas internas, no solo en la piel, también en las mucosas, básicamente por todo el cuerpo, y eran muy dolorosas. La misma vacuna empleada contra la viruela sirve para combatir esta nueva variante. Su producción se detuvo el siglo pasado cuando la enfermedad se consideró erradicada globalmente, pero la compañía danesa que elabora la vacuna afirma poder comenzar a distribuirla de inmediato. Aún así, ya hay preocupación por una posible carencia. Hasta ahora se han registrado casos en 70 países, a menudo en círculos homosexuales. Precisamente, esta minoría encabeza las protestas que reclaman programas de vacunación rápidos y equitativos. Bien, con esta pieza tenemos un marco de referencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo, doctor? Una emergencia sanitaria de tipo global. ¿Qué significa esto? Sí, es una definición bien importante que da la Organización Mundial de la Salud, que facilita y permite que todos los ministerios de salud de todos los países se concentren y planifiquen cómo prevenir, cómo controlar esta enfermedad. Facilita la liberación de recursos financieros de los gobiernos y facilita y estimula la producción de las vacunas, que como ahí lo menciona en el video, la vacunación contra la viruela logró erradicar la viruela humana en 1980 y desde entonces cesó la producción de esta vacuna. Pero la vacuna contra la viruela humana ya está y esta, aunque es contra la viruela humana, protege en un 85% contra la enfermedad de la viruela del mono. Y para la viruela del mono, pues también ya hay 2 vacunas disponibles que también pueden protegernos y ayudarnos a prevenir esta enfermedad. Doctor, en este sentido, si no se está produciendo la vacuna, ¿cuál será entonces el paso a seguir para la humanidad? Es decir, ¿la van a volver a hacer? De hecho ya se está produciendo y según la información oficial en las noticias salió que este mismo sábado nuestro Ministerio de Salud ya estaba coordinando la adquisición de esta vacuna para el país, ¿verdad? Entonces es importante alentar a la población de que si llegáramos a tener acceso a esta vacuna y cumplamos los criterios para ser vacunados, pues confiemos en nuestras autoridades de salud y acudamos a la vacunación, que actualmente en otros países ya se está haciendo la vacunación contra la viruela del mono, como en Estados Unidos, y según las normas que ha establecido la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, se vacunan a las personas. Hay 4 grupos de personas que son candidatos estamos hablando de Estados Unidos, no del país, ¿verdad? Pero que obviamente nosotros nos vamos apegando, adaptando a lo que se está sucediendo a nivel internacional. Entonces, ¿quiénes son las personas que son candidatos a recibir la vacuna en Estados Unidos? Las personas que han tenido contacto cercano, al menos en las últimas 2 semanas, con un caso de viruela del mono. En segundo lugar, aquellas personas que han tenido un contacto sexual con un compañero sexual y que fue diagnosticado de viruela del mono. Y en tercer lugar, personas que han tenido múltiples parejas sexuales en sitios de ubicación geográfica que ya hay casos de viruela del mono. Y en cuarto lugar, pues las personas que han tenido contacto con monos o situaciones así de riesgo, ¿verdad? Pero lo que se está viendo en estos días, que la información en medicina es cambiante y las enfermedades pues se van desarrollando, se van evolucionando, van apareciendo nuevos datos. Al día de hoy habían 30.100 casos de viruela del mono en todo el mundo. Ha habido una mortalidad de 6 personas en el África, una persona en Brasil que se complicó porque tenía como una comorbilidad, una enfermedad asociada que era un linfoma. Y también se reporta un fallecido en España porque desarrolló como complicación directa de la viruela del mono una meningoencefalitis. Ahora bien, si podemos ver que son 30.100 aproximadamente los casos y solo se han reportado 6 muertes, afortunadamente la letalidad o la mortalidad por la viruela del mono que nos estamos enfrentando en este momento es baja. Sin embargo, como para cualquier enfermedad, tampoco vamos a tomar una actitud pasiva, ¿verdad? Que nos dé a todos, no. La idea es disminuir los casos y cortar esa cadena de contagio. Es importante mencionar que la alerta sanitaria de la Organización Mundial de la Salud fue declarada el 23 de julio,
pero hace una semana en todo Estados Unidos lo declararon como una emergencia sanitaria nacional, porque Estados Unidos es el segundo país que tiene un importante número de casos. De todos estos casos, de estos 30.100 casos que tenemos, según las estadísticas, el 98% de los casos son hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres. Entonces tenemos que tener especial cuidado en cuáles son las medidas de prevención. Y estas medidas de prevención son las que está dictando la Organización Mundial de la Salud, y que no nacen de un prejuicio ni de una estigmatización, ¿verdad? Sino que simplemente es la ciencia médica, lo que se ha visto en las estadísticas, y lo que se sabe actualmente es que la transmisión es a través de contacto estrecho. Es decir, en todos lados escuchamos contacto estrecho, ¿y qué es el contacto estrecho? Pues es el que sucede entre hombre con hombre. No quiere decir que la viruela del mono sea una enfermedad de transmisión sexual, ni tampoco quiere decir que es una enfermedad que es exclusiva de hombres que tienen relaciones con hombres, porque esto generaría una falsa seguridad en todas las demás personas, porque así como ha habido que el 98% está en este grupo de personas, también han habido casos de viruela del mono en niños y en mujeres. Es decir, es una enfermedad que está en curso, que estamos viendo cómo se va a comportar, y que recordemos cuando en 1981 aparecieron los primeros casos de neumonía típica, que después se relacionó con VIH, que al inicio se consideraba una enfermedad de transmisión del grupo de personas que tienen relaciones homosexuales, pero que la historia demostró, y hoy por hoy VIH no es una enfermedad que va a comprometer a un solo grupo. Lo que le quiero decir a toda la población es que nos informemos y que nadie está exento de padecer la viruela del mono. Pero sí hay que tener mucho cuidado cuando nosotros presentemos estos síntomas, que sepamos reconocerlos, que sepamos identificar la enfermedad, que sepamos consultar a tiempo, y a partir de eso van a surgir las medidas preventivas que vamos a tener. Al día de hoy no tenemos ni un caso sospechoso, ni un caso confirmado en el país, y tenemos que estar alertas de esta situación. Ahora bien, en Centroamérica ya se dieron casos, según hemos sabido, Costa Rica y Guatemala. En Costa Rica hay 2 casos, y en Guatemala creo que este fin de semana se confirmó el segundo caso también, y con las mismas características, ¿verdad? Que como al tener un caso de estos, pues se entrevistan y se trata de encontrar el origen. Son personas que habían tenido relaciones, son hombres que habían tenido relaciones con otros hombres. ¿Y qué es lo que pasa aquí cuando tienen, por qué esta enfermedad brota cuando tienen relación hombre con hombre, red sexual? Lo que sucede, bueno, hay muchas preguntas que la ciencia va a ir dando respuestas. De hecho, los expertos a nivel internacional mencionan, todavía está en revisión esta situación. Bueno, para comentar, no es una enfermedad que haya iniciado, no es una enfermedad nueva, sino que es una enfermedad que la tenemos registrada desde 1958. Santo. Y de hecho no es una enfermedad propia de los monos, sino que es una enfermedad de los roedores. Pero, ¿cómo se llamó viruela del mono? Del África habían llevado unos monitos a Dinamarca cuando estaban estudiando la vacuna de la poliomielitis. Y entre los trabajadores de salud que estaban haciendo esta investigación, presentaron esta forma de viruela. Y como lograron descifrar que la transmisión fue de esos monitos que estaban en el laboratorio, le llamaron viruela del mono. Desde entonces han habido muchos casos en África, en el área del Congo, en el África Occidental, muchos casos, miles de casos, pero lo característico era de que era una zoonosis. La definición de una zoonosis es una enfermedad que padecen los animales, es decir, no es una enfermedad que va a padecer un ser humano. Los animales padecen múltiples de infecciones, múltiples de enfermedades, y que en ningún momento las vamos a tener los seres humanos. Pero que en condiciones excepcionales esta enfermedad salta del animal al hombre. Entonces, revisemos esto. La enfermedad de los roedores, y la pueden padecer los simios. En la jungla, cuando las personas allá, por sus costumbres, comen la carne del mono crudo, o están en contacto en la jungla con estos monos, o juegan y tocan las secreciones, las ronchitas, es que se da una transmisión del mono al ser humano. Y hasta antes del 2022, esta transmisión ocurría de esa forma. Y algún viajero, algún turista llegaba al África y tenía contacto con estos animalitos,
se llevaba la viruela del mono hacia Estados Unidos, hacia Europa, pero como era una enfermedad que se transmitía directamente del mono al ser humano, era fácil contener los casos y no había brotes. Lo que se está viendo actualmente es que algo ha sucedido en la enfermedad y me atrevo a decir, digamos, entre comillas, que quizás está dejando de ser una zoonosis, porque la definición de una zoonosis es una enfermedad que la padecen los animalitos y que en casos excepcionales la va a tener un ser humano y que la adquiere a través de un animalito. Pero lo que se está viendo es que la enfermedad se está transmitiendo de persona a persona. La ciencia médica, pues en el transcurso de los días, semanas o meses, nos dará más respuestas, porque esa es la pregunta que nos hacemos toda la comunidad científica. ¿Por qué se está transmitiendo de persona a persona? Y es la pregunta que usted me está haciendo. Sí. Y podemos agregar una pregunta. ¿Por qué se está transmitiendo entre personas, hombres que tienen sexo con hombres? El cuadro clínico es muy similar a todas las enfermedades tropicales, porque inicia con una fiebre, inicia con osteomialgias, inicia con malestar general. A este punto, usted puede tener gripe, dengue, chikungunya, COVID, etc. Pero lo característico es la aparición de unas lesiones que son nuestros ganglios linfáticos, que nosotros tenemos unas estructuras en nuestro cuerpo, en nuestro cuello, nuestra ingle, nuestras axilas, en todos lados, incluso entre nuestras vísceras. Tenemos ganglios linfáticos, que son estructuras que se encargan de ayudar a defendernos de las infecciones. En condiciones normales, usted se puede tocar su cuello y no va a palpar nada, y no va a palpar ninguna pelotita. Pero cuando tenemos infecciones, no solo en la viruela del mono, sino que hay muchas infecciones, estos ganglios linfáticos crecen, aumentan de tamaño y duelen. Pero algo bien característico de la viruela del mono es que tiene ganglios linfáticos grandes, duros y extremadamente dolorosos. Y eso puede diferenciar de una varicela y de otras enfermedades, pero es una característica que le aparecen unas pelotas sumamente dolorosas. Y luego vienen las manifestaciones cutáneas. Las manifestaciones cutáneas es similar a una varicela, pero lo que hemos tenido de información de estos otros países es que no es los cuadros que vemos, que toda la gente está llena de ronchas, sino que pueden aparecer 10 o 15 lesiones, es decir, no necesariamente un brote. El cuadro característico es que empieza en la cara, pero pueden aparecer estas lesiones en el ano, en los glúteos, en la región genital, y pueden aparecer inicialmente como unas manchas. Es una mancha rosadita como en la varicela. Estas lesiones dermatológicas que le llamamos exantema van evolucionando en el tiempo. Luego la mancha, lo que apareció como una mancha, se pone durito. Eso le llamamos pápula, como una ronchita. Crece más y luego se hace una vejiguita, como una vesícula. Esto le llamamos las famosas vesículas, que al inicio tiene líquido claro y luego el líquido claro como el agua, pero luego este líquido claro se vuelve turbio, purulento, y eso le llamamos pústula. Finalmente se rompe, se cae y forma una costra. Desde la mancha hasta la costra, ahí está el virus. Es decir, si usted toca las manos, si usted toca las lesiones, o si el paciente tiene las lesiones que pueden ser muy sutiles, y él decir, no, yo no tengo esto, ¿verdad? Y se seca con la toalla, y usted usa la toalla, la ropa de cama, los objetos, y el contacto estrecho, ahí es donde usted adquiere la lesión. Por supuesto, está demostrado que el virus está en las vías respiratorias, en nuestra saliva, al hablar, al toser, pero podríamos invertir el orden de las medidas de prevención y decir, primero, no toque las lesiones, no tenga contacto estrecho. De hecho, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta especial para las personas que tienen sexo hombre con hombre y que tuvieran mucho cuidado. ¿Qué decía esta? Que entrevisten a su pareja y le digan, si usted está enfermo en las 2 semanas, evite la relación sexual. Si usted tiene unas ronchas, lesiones en la piel, evite la relación, y que disminuya el número de parejas con las que tienen contacto estas personas. De momento la enfermedad como que se ha concentrado en este grupo, pero no es una enfermedad exclusiva de ellos y todos tenemos que tener las medidas preventivas.
Y si de pronto una persona, digamos en la casa o alguien que casualmente no esté escuchando, tenga este cuadro clínico, fiebre, osteomialgias, Y las manchas. ganglios, y tiene algunas manchitas, no, pero es que yo solo tengo como 4. Ganglio es que le aparezcan chibolas. Las chibolas, Pelotas. Y tiene unas lesiones por ahí, unas 4, 5, 10 lesiones, y dicen, no, esto no es viruela, porque he visto las fotos y la gente se llena. Pues descartemos, ¿verdad? Pasemos consulta, aislémonos, porque la idea es identificar los casos y disminuir para que tengamos menos casos. Si la población lograr identificar todos y aislarlos, la transmisión hasta puede frenarse, puede detenerse. Y esto, pues, la salud es valiosa para todos. La enfermedad dura como 2 a 4 semanas. Entonces aquí vienen varios temas que tenemos que prepararnos como país. ¿Cuánto es la incapacidad? Imagínense 3 semanas por lo menos, porque no va a ir al trabajo a contaminar y tener a todo el personal de la empresa incapacitado, pero es una incapacidad por lo menos debería ser unas 3 semanas, porque es el periodo en que usted está transmitiendo la enfermedad. Bien. Ok, amigos televidentes, estamos conversando con el doctor Herbert Emilio Salazar. Mucha observancia en nuestro cuerpo para poderla detectar y también los grupos que la están sufriendo. Vamos a volver siempre con esta información porque también el ministro de Salud últimamente ha dicho que se va a poner la vacuna para evitar esta enfermedad a los 4 días de que tengan en observación a una persona, y el doctor nos va a decir cómo está esta situación. Así como, imagínese usted, le llega a su consultorio una persona así, ¿qué protocolo los médicos harían? Bien, no nos cambie, estamos con el doctor Emilio Salazar, ya volvemos. Seguimos, amigos televidentes, conversando con el doctor Emilio Salazar referente a esta nueva enfermedad que está afrontando la humanidad. Doctor, el ministro de Salud ha dicho que se va a poner la vacuna hasta el 4.º día. ¿Esto tiene sentido? Sí. Hasta el 4.º día de haberla auscultado la enfermedad. Bueno, mire, habría que ver lo que dice ahorita la CDC, como esto es una enfermedad que está en evolución. Sí. Lo que dice ahorita la norma internacional de la CDC de Estados Unidos es de que si una persona tuvo un posible contacto, es decir, no es que se esté vacunando a toda la población, sino que si usted tuvo contacto con una persona, un caso confirmado de viruela del mono, y se vacuna en los primeros 4 días del contacto, la vacuna le puede prevenir la enfermedad. Si usted vacuna desde el 4.º día hacia adelante, la vacuna no le va a prevenir la enfermedad, pero sí le va a disminuir los síntomas. Eso es lo que está en las páginas oficiales de la CDC de Estados Unidos, que es la institución que controla toda esta situación de las enfermedades. Y recordemos que ellos pues van un poquito adelante porque ya están enfrentando miles de casos de esta enfermedad allá en Estados Unidos, ¿verdad? Definitivamente, cualquiera que sean las circunstancias, hago un llamado a la población a atender las recomendaciones de nuestro Ministerio de Salud, y si la vacuna llega a estar disponible en algún momento y usted cumple los criterios para vacunarse, pues que acuda a obtener su vacuna para prevenir esta enfermedad. Doctor, ¿y el uso del condón podría evitar? Aquí nos están preguntando si le consultamos a usted, ya que me dice acá, ya que se está denotando que esta enfermedad podría ser de transmisión sexual, ¿el condón podría prevenirla? Mire, es una enfermedad que todavía está en revisión por la parte científica. Hubo un estudio que hizo Reino Unido donde estudiaron diferentes líquidos. Estudiaron la saliva, estudiaron las secreciones respiratorias, estudiaron el semen, las heces y la orina, y encontraron que en todos estos líquidos había presencia del virus en estos casos. Sin embargo, la infección, el mecanismo de transmisión que tenemos descrito es por contacto estrecho con las lesiones, con las ronchas, con las pústulas, con las vesículas, con las costras. Quiere decir
que no, por eso no se puede considerar una enfermedad de transmisión sexual, que no, es decir, veamos el caso de un paciente A, tiene lesiones y va a tener relaciones, aunque se ponga un preservativo, siempre va a tener contacto con las lesiones que están en los glúteos, en las manos, en las piernas. Y la saliva. Entonces, el preservativo pues siempre es recomendado para prevenir VIH y todo el resto de enfermedades de transmisión sexual. Siempre ocúpelo, pero no está demostrado de que pueda prevenirle de la viruela del mono, porque el mecanismo de transmisión es diferente, es por contacto con las lesiones dermatológicas que pueden estar en toda la piel. Muy bien. Ahora, colocar la vacuna para prevenirla no es el camino, como lo hemos hecho con el COVID. Lo que sucede es que la enfermedad no es tan letal, no tiene la contagiosidad del COVID-19. Entonces, lo que se está haciendo en Europa y en Estados Unidos no es vacunar masivamente a toda la población, sino que vacunar a los grupos de riesgo. Y repitiendo cuáles son los grupos de riesgo. Es uno, aquella persona que ha tenido contacto con un caso confirmado de viruela del mono. Dos, una persona que ha tenido relaciones sexuales con una persona a quien se le diagnosticó viruela del mono. El tercer grupo que está en riesgo y que cumple los criterios para vacunarse son las personas que han tenido múltiples parejas sexuales en los últimos 14 días en países donde hay casos de viruela del mono. Y el cuarto grupo son las personas que tienen exposición laboral, y ahí vienen los trabajadores de salud, las personas que están en los laboratorios procesando estas muestras, y esos son los 4 grupos de población que, según la CDC, son los candidatos a recibir la vacuna. No es que se va a vacunar ni en Europa ni en Estados Unidos, es que se esté vacunando a toda la población, porque hoy por hoy no tendría sentido, sino que aunque hay vacuna, la vacuna es limitada, no está disponible. Entonces se ha hecho una revisión y se ha priorizado a los grupos de riesgo. No es como el COVID-19, que el COVID-19 hay que vacunarnos todos, en esto no. Ahora, la información en medicina es cambiante según vaya evolucionando la enfermedad. La enfermedad puede ir mostrando ciertas diferencias, ciertas características en base a los grupos poblacionales, y es una enfermedad que va en curso, pero hoy por hoy, para el mes de agosto, eso es lo que tenemos como base científica de cuáles son los grupos de riesgo que necesitan ser vacunados. Vamos a ver, doctor, si hacemos el siguiente ejercicio. Vamos a ver este escenario. Si a usted le llega, usted tiene su consultorio privado, y si a usted le llega una persona con síntomas, ¿cuál es el protocolo que usted va a seguir? Bueno, sí, por supuesto, nosotros como médicos estamos preparados para recibir cualquier enfermedad infecciosa. Y tenemos que ocupar nuestra protección mínima necesaria, nuestros lentes, nuestra mascarilla, examinar a nuestros pacientes con guantes. Y en el caso de que llegue un paciente, mire, tengo fiebre, tengo adenopatías, habría que examinar las lesiones. Y por supuesto, tanto en el área pública como en el área privada, nosotros tenemos que reportar todas las enfermedades infecciosas al Ministerio de Salud. ¿A qué parte del Ministerio de Salud? Es la dirección oficial del Ministerio de Salud. Tenemos que enviar un formulario lleno con todos los datos del caso que estamos... Eso es tanto para tifoidea, dengue, todos los casos que son de enfermedades infecciosas y de interés público. Hay una hoja especial que nosotros llenamos, tanto en lo público como en lo privado, y la reportamos al Ministerio de Salud. Y el Ministerio pues va a continuar con la investigación de casos, porque el diagnóstico confirmatorio es a través de una muestra de la lesión dermatológica, y que se llama la PCR, la reacción de cadena de polimerasa de la viruela del mono. ¿Lo tenemos aquí? No, pero desafortunadamente no hay aquí ni en Centroamérica. ¿Y cómo la vamos a detectar? Habría que esperar qué dicen nuestras autoridades, pero nuestras autoridades siempre envían estas muestras allá a Estados Unidos, ¿verdad? A los laboratorios. ¿Está diciendo que Costa Rica y Guatemala mandaron las muestras al laboratorio estadounidense? No, desconozco si Guatemala y Costa Rica tienen las pruebas a nivel local. Lo que sabemos es que aquí no la tienen, pero como está esta declaratoria de alerta internacional, pues los gobiernos se colaboran, ¿verdad? Entonces, eso ya es algo que pasa ya a nivel institucional, y estoy seguro que ya tienen la ruta a donde van a enviar
al tener un caso sospechoso, una posible muestra de la viruela del mono, ¿verdad? Porque la única confirmación es a través de la prueba, ¿verdad? De la PCR. Doctor, ¿y cuál es la medicación para esto? ¿Qué medicamento se ocupa para tratar de aliviar? Bueno, mire, hay un antiviral descrito en Estados Unidos, pero que no está disponible y que difícilmente va a estar disponible acá. Sin embargo, los síntomas que dan, lo más característico es el prurito, la picazón y el dolor. Entonces el manejo es de los síntomas. Es de los síntomas, manejo sintomático, es decir, hay que dar antihistamínicos, hay que dar analgésicos y hay que aislar y vigilar que no vaya a presentar ninguna complicación, que sería un caso excepcional que alguien presente una complicación. Usualmente los casos se manejan en casa, no es necesario hospitalizar, ¿verdad? A menos que haya una complicación de algún otro órgano. Pero básicamente sería a base de antihistamínicos, analgésicos, vigilar una adecuada hidratación, aislamiento y su nutrición, ¿verdad? Y también es bueno usar la mascarilla y el alcohol gel para este caso. Sí, como sabemos, a pesar de que la principal vía de contagio es el contacto estrecho, por supuesto, imagínense que alguien va en el bus y va con sus costras, esas costras al ir liberando ahí, van liberando partículas del virus, y definitivamente el uso correcto de nuestra mascarilla y nuestros gafas, lentes, nos va a proteger no solo de esto, sino de otras enfermedades, ¿verdad? Pero la principal causa de contagio no es ahorita la vía respiratoria, como era con el COVID-19, sino que es el contacto estrecho con las lesiones. ¿Síntomas, doctor, ya de esta enfermedad para que la podamos detectar? Bueno, si usted tiene fiebre. Fiebre, vamos a ver, fiebre. Si usted tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, dolor osteomuscular, y si tiene ganglios inflamados, y si tiene esas lesiones en la piel como un sarpullido, estos son los síntomas característicos de esta enfermedad. Entonces a esta hay que ponerle mucha atención a estos síntomas. Así es, principalmente a los ganglios aumentados y esas lesiones. Usted puede decir, es que me da un sarpullido, es que me da una picazón, es que tengo unas ronchas. Tampoco es que vamos a tener miedo y toda roncha que salga vamos a pensar que es viruela del mono, ¿verdad? Tiene que haber un nexo, al menos en estos días, tiene que haber un nexo epidemiológico, ¿verdad? Es una enfermedad que va a venir del extranjero, entonces tendría que haber un nexo, un paciente que viajó, que vino del país hace 3 o 4 semanas y que de pronto tiene estas lesiones. Tenemos que tener un alto índice de sospecha. Pero realmente, si tenemos esta enfermedad en Guatemala y Costa Rica, es un hecho que va a venir aquí a El Salvador. Definitivamente. Por experiencia adquirida. Definitivamente es una enfermedad que va a estar acá y que incluso podría ser que se nos pasara por alto los primeros casos, ¿verdad? Por el miedo, la estigmatización, ¿verdad? Eso, ajá. Es decir, alguien puede decir, tengo estas ronchas, pero mejor me quedo, no aviso a nadie, pero eso no es lo que queremos. Lo que necesitamos para el bien de toda la comunidad es de que si usted presenta estos síntomas y el sarpullido y un antecedente de viaje a una de estas regiones, o usted sabe que ha tenido un contacto con una persona que ha tenido un caso confirmado de viruela del mono, pues que se acuda pues a sus médicos, que estamos con mucho gusto esperando tratarle, darle tratamiento, darle las recomendaciones y vigilar y cuidar de que usted recupere su salud y que no haya más casos pues en su familia o en la comunidad misma. Doctor, ¿podríamos decir que esta enfermedad vino a quitarle el top al COVID? Realmente no, porque son dos enfermedades diferentes. COVID-19 pues sigue siendo una preocupación a nivel internacional y afortunadamente pues los casos ahorita van en disminución y esperemos que así siga y que ya no haya formas graves, pero COVID-19 todavía no ha terminado y COVID-19 tiene mayor letalidad. De hecho, casi a diario vemos que hay reportes de fallecidos aquí en el país por COVID-19. En cambio, que viruela del mono, pues en todo el mundo de 30,000 casos solo han fallecido 6 personas. No debemos pensar que COVID-19 ha terminado y bajar la guardia contra esta enfermedad, contra la cual hemos venido ya luchando de bastante tiempo. Por eso es que ahora ¿considera usted que es mejor priorizar los grupos que se van a vacunar?
ya no va a ser una vacunación masiva, sino que hay que priorizarlos. No, para viruela del mono. Sí, claro. Definitivamente, cuando se dice que la vacuna ya existe, es que las compañías farmacéuticas tienen ya, digamos, la fórmula de cómo hacer la vacuna de la viruela del mono, pero no es que esté disponible para toda la población mundial. Lo que se logró con COVID-19 realmente fue un gran logro de la humanidad, ¿verdad? Que varias casas farmacéuticas elaboraron la cantidad suficiente de esta vacuna, ¿verdad? Pero para viruela del mono, digamos que ahorita las compañías empiezan a arrancar a producir esta vacuna. Y como no es una enfermedad que tiene una alta letalidad, es probable que la adquisición de esta vacuna sea un poco más difícil porque la producción va a ser menor. Porque realmente, según lo que sabemos ahorita, no es la meta vacunar a todo el mundo. Para COVID-19 sí era la meta, se hablaba de vacunar 2/3 partes de la población para terminar la pandemia. Y ahí no había diferencia de grupo etario, niños, adultos, ancianos, había que vacunarlos a todos, porque era la meta que se había demostrado científicamente para lograr tener una inmunidad y frenar esta pandemia y disminuir la mortalidad. En viruela del mono el enfoque es diferente. La vacuna está destinada a los grupos de riesgo, a los grupos que han tenido contacto o que tienen probabilidad de desarrollar la enfermedad. Oiga, y a los trabajadores de la salud y a los médicos, ¿no sería bueno vacunarlos contra la viruela del mono, ya que es una población que va a estar en contacto? De hecho, entra en el cuarto grupo. El primero era los que tenían contacto con personas que han tenido viruela del mono. El segundo grupo son las personas que han tenido un contacto sexual es decir, que su pareja se le diagnosticó viruela del mono en las últimas 2 semanas. El tercer grupo son las personas que han tenido múltiples parejas en 14 días y que están en un área geográfica donde hay casos de viruela del mono. Y el cuarto grupo, ahí es donde vamos los trabajadores de salud, las personas que tienen contacto, ya sea los profesionales de salud, ahí van todos, ¿verdad? Médicos, enfermeras, terapistas respiratorios y el personal de laboratorio. En un dado caso, aquí hubiese ya procesamiento de las muestras, todas las personas que van a trabajar en la toma de muestras, el procesamiento de las muestras, incluyen en el grupo, pero no está enfocada la vacunación a toda la población, sino que a los grupos de riesgo. Sí, porque si ustedes van a trabajar contra estos casos, es bueno que estén prevenidos. Definitivamente, es importante. ¿Verdad que sí? Ok, vamos a la siguiente pausa, amigos televidentes. Vamos a volver con la despedida y la conclusión de este interesante programa que hemos tenido con el doctor Emilio Salazar. Vea usted, amigo televidente, son 4 grupos los que van a estar enfocados para la próxima vacunación, siempre y cuando venga esta vacuna aquí en nuestro país, como lo ha avisado el ministro de Salud. Ya volvemos. Pues bien, amigos televidentes, ya estamos en la recta final de nuestro programa y vamos ya a concluir referente a esta situación de la viruela del mono. Doctor, es decir, tenemos que estar pendientes realmente de acá en adelante para esta enfermedad. ¿Y cuáles son los pasos de irse mejor a la red pública o privada? Bueno, toda la población, lo más importante es que aprendamos a detectar estos síntomas, a que guardemos la calma. Ahora bien, si usted le queda cerca Fosalud, le queda cerca su unidad de salud, pues vaya a consultar, que ya todos los médicos están preparados con los lineamientos técnicos que ha dado el Ministerio de Salud para identificar y tratar esta enfermedad. Y si usted tiene la bendición o puede costearse un sistema privado, pues consulte con sus médicos privados de confianza, que también estamos listos para poder atender. En cualquiera de los casos, lo importante es que usted aprenda a reconocer estos síntomas, a consultar y a aislarse. Y a no tener miedo a esta enfermedad. ¿Cómo vamos a quitarnos el miedo? Porque el miedo no nos ayuda en nada. Con la información como estos programas tan interesantes, información fidedigna y confiable, porque no podemos caer en un pánico de que los mitos que escuchamos, que son
que es una nueva enfermedad, que es un castigo de Dios, Los que sí. que nos quieren vender otra vacuna y todo eso. No. Con la enfermedad lo que tiene que venir es una buena información apropiada para que mantengamos la calma y que confiemos en Dios, por supuesto. Bien, esto es, amigos televidentes, esperamos que hayamos evacuado todas sus dudas. Sabemos que, bueno, los estudios van a continuar para conocer más de esta enfermedad, la viruela del mono, pero tenemos que estar atentos. Ahora bien, doctor Emilio Salazar, hemos salido de un vacaciones de agosto, un proceso vacacional bastante amplio, donde estuvieron las ruedas muy bonitas, los desfiles muy bonitos y mucha gente en la playa, y no hemos visto que se ocupe mascarilla. Doctor, ¿podríamos estar frente a un rebrote del COVID-19 ante estas fiestas pasadas y que no guardamos severas medidas de bioseguridad? No, si realmente, no sé si reír o llorar, pero Sí. todos los que fuimos ahí a Cimarland o a estas situaciones, la gente no andaba pensando en su mascarilla ni en lavarse las manos, y que bueno, a muchos rostros felices y disfrutando. Pero esperemos, vamos a ver cómo se comportan los casos en las siguientes 2 semanas. Esperemos que no queremos que haya aumento de casos. Esperemos que ya la vacunación, la inmunidad y todo esto pues nos permita mantener estas cifras que van en descenso, ¿verdad? Pero ante todo pues estamos listos para poder ayudarles a recuperar su salud. En descenso, pero no le hemos erradicado el COVID-19. No, todavía es una pandemia, todavía está lejos de poder decir hemos pasado la página, olvidémonos del COVID-19. No, todavía cuidémonos, sigámonos cuidando y cuidémonos sobre todo para proteger a aquellas personas de riesgo. Miren, en realidad aquí no sabemos si es que el virus es más leve, porque alguien puede decir, es que Omicron es una variante más leve, o nosotros los seres humanos somos más fuertes. ¿Cómo le explico esto? Cuando apareció el primer caso en Wuhan, nadie en el planeta tenía inmunidad, nadie tenía anticuerpos ni células T, y el virus arrasaba con cuanto se le ponía a su paso. Ahora, ya sea que usted padeció la enfermedad o que se vacunó, su cuerpo tiene anticuerpos, pero no nos confiemos. Es decir, dejo la pregunta ahí en el aire. ¿Será que el Omicron es más leve o será que nosotros somos más fuertes gracias a la vacunación o a nuestros anticuerpos? ¿O será que ambas situaciones son correctas? Cualquiera que sean las circunstancias, no nos podemos confiar. Esto no ha terminado y ni Dios quiera que de pronto surja una nueva variante que sea más letal que las anteriores, lo cual es poco probable. Pero continuemos usando nuestra mascarilla, lavando nuestras manos, manteniendo nuestra distancia y acudiendo a completar nuestros esquemas de vacunación. ¿Cómo quedó el cuerpo médico salvadoreño luego del COVID-19? Hemos tenido información que mucho personal médico está incapacitado por esta situación y la carga de trabajo pues le ha caído mucho a los que han sobrellevado esta situación. No, definitivamente la pandemia fue muy cruel para la parte médica y de enfermería y todo el personal de salud, ¿verdad? Perdimos muchas vidas valiosas e irrecuperables, ¿verdad? Se ha perdido mucha gente, maestros de medicina, enfermeras, personal que labora en el área de salud, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, recordemos que cuando esto empezó, los médicos veíamos pacientes y todo esto, y no teníamos vacuna, no teníamos ni mascarillas a veces, pero ese periodo ya pasó. Pero no bajemos la guardia porque no queremos que vuelva esa situación tan trágica, tan caótica, ¿verdad? Así que a continuar con las medidas de prevención que a nivel mundial, pues la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la CDC, pues continúan recomendando esto, ¿verdad? La vacuna, el lavado de manos, la distancia y cuidarnos, ¿verdad? ¿Qué nos garantiza que el personal de salud no va a caer como en el COVID ante la viruela del mono? Bueno, como personal de salud le estamos estudiando esta enfermedad, estamos actualizándonos con los conocimientos que da también el Ministerio de Salud, pero sí, la vacunación sería muy importante para el personal de salud, ¿verdad? La vacunación contra la viruela del mono para no tener casos dentro de nosotros, ¿verdad? Ahora bien, se necesita un contacto estrecho y esto difícilmente ocurre en una condición clínica, ¿verdad? No es tan contagioso
como el COVID-19. Pero esperemos a ver qué sucede. De hecho, a nivel internacional no se reportan casos en personal de salud, porque es necesario como que yo tenga las ronchas y toparme mucho con usted, ¿verdad? Necesito un contacto estrecho y normalmente en la práctica médica pues usamos nuestros guantes, usamos nuestras mascarillas, nuestros trajes de protección, pero aún así no está de más que pudiéramos estar vacunados. Sí, eso es lo importante, la vacunación. Doctor, no nos resta más que agradecerle y saldar nuestra última consulta con usted, doctor, referente a esta situación del COVID-19. Estamos en una época de invierno y no hemos sabido de pulmonías, de bronquitis, enfermedades respiratorias, es decir, todo se ha concentrado en el COVID. ¿Cómo estamos con estas otras enfermedades que de alguna manera cobran la vida de muchos salvadoreños? Bueno, siempre han habido casos que se reportan en los tabuladores semanales, ¿verdad?, de neumonía, pero no ha habido un incremento significativo y vamos a estar vigilando cómo está esta situación. ¿Será que la vacunación también evita estas enfermedades de tipo respiratorio? No, desafortunadamente no. Es decir, neumonía siempre hay. Lo que sucede es que no se han disparado los casos. Dengue, Zika y chikungunya, ya no hemos oído hablar de esto. Afortunadamente se logró estabilizar la situación, ¿verdad? Pero sigamos pues. ¿Usted en su consultorio ha tenido algún caso de estos? No hemos tenido casos de dengue al momento. Ni Zika ni chikungunya. No, gracias a Dios. Es decir, ya podríamos decir que hemos solventado esa etapa. Esperemos, vigilemos. De momento está controlado, pero no debemos bajar la guardia, ¿verdad?, para que esta situación siga así. Muy bien, gracias doctor Herbert Emilio Salazar, gracias por su participación en nuestro programa. ¿Y qué le parece? Como vaya esta situación, le volvemos a consultar, doctor. Ha sido un gusto, Alfredo, y tengo más información sobre estos temas de interés actual en mis redes sociales, donde me puede encontrar como Dr. Emilio Salazar. Perdón, repita por favor, ¿dónde la red? Porque eso sí es importante, amigos televidentes, que usted esté pendiente de las redes sociales del doctor. Doctor, ¿cuáles son? Bueno, en todas mis redes sociales, como Dr. Emilio Salazar, en Facebook, Twitter, Instagram, para que tenga acceso a más información reciente, actualizada, y cualquier consulta, pues también con gusto se la respondemos. Que Dios les bendiga. Así es. No se le olvide, amigo televidente, Dr. Emilio Salazar. Así es. Y ahí ya voy a ir a consultar, de verdad, para ver, ¿verdad?, cómo está la situación esa. Muchas gracias, doctor. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. En la próxima tendremos mucho más. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.